Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Hipertexto 23. Hoy contamos con un gran invitado que además viene a presentar su último libro. Marcelo Figueras nació en Buenos Aires en 1962, es escritor, cineasta y periodista. Con Marcelo Piñeiro escribió los guiones de Plata Quemada y Las Viudas de los Jueves, también los de Kamchatka y Rosario Tijeras. Entre sus libros se destacan El Muchacho Peronista, Kamchatka y La Batalla del Calentamiento. La reverencia que sentía por aquel hombre era tan grande que cuando decía el autor se oía la A mayúscula. Esta frase corresponde a su último libro que viene a presentar hoy a Hipertexto, El Rey de los Espinos. Bueno, muchas gracias Marcelo por estar en Hipertexto, un verdadero gusto. Gracias a vos por la invitación. Y pensaba en esta frase del Rey de los Espinos, el último libro que venís a presentar. Es muy difícil decir qué tipo de libro es, ¿no? Ya empezando por ahí, teniendo en cuenta la diversidad de géneros que de alguna manera recorre, inclusive el lector que uno podría pensar como destinatario, que es bastante volátil, ¿no? Y bueno, ya que empleabas el recurso de la A mayúscula hablando del autor, digo, en general yo lo que digo es que básicamente es una novela de aventuras, con A mayúsculas en todo caso, desde el punto de vista que la aventura como tal, o sea, puede subsumir dentro de sí otros géneros, o sea, como el policial, el fantasy o el sword and sorcery, o como quieras llamarlo, la ciencia ficción o el terror, o etcétera. Entonces, de alguna forma, esa es la única manera que he encontrado de definirla con cierto grado de precisión. Es una novela de aventuras bastante ambiciosa, si querés, que sí, como vos mencionabas, mezcla distintos géneros, incluso la historieta, el cómic, sí, de alguna forma como forma narrativa, con ilustraciones, ¿no? literaria. Y es una novela por eso que incluso tiene ilustraciones, siempre tuvo este costado audiovisual como muy claro desde su génesis, y tiene ilustraciones que me hacen acordar a mí, por lo menos a los libros de aventuras que yo leía cuando era chico y cuando yo decidí que quería ser escritor, ¿no? Ya fuera, no sé, la colección Robin Hood o los libros de la editorial Villiquen. Bueno, de hecho está el tema de los capítulos que abren con un poco una glosa de lo que va a ser el contenido después a manera de subtítulo, que también era propio de esos libros, ¿no? Sí, y sobre todo el folletín también, claro, ¿no? Claro. Que tenía un poco esa... Bueno, el folletín una forma tradicionalmente literaria, con esta cosa de la aventura, de la peripecia, de una historia en la que ocurren muchas cosas y siempre te dejan al final del capítulo en un lugar donde decís, ¿y ahora qué demonios va a pasar? La incógnita, digamos. Claro, en un formato que con el tiempo la literatura dejó de practicar, lo cual fue una pérdida porque se lo terminó apropiando la televisión, que es, digamos, el medio que lo está utilizando locamente, ¿no? Que son las series que consumimos, claro, así de forma desaforada, capítulo tras capítulo tras capítulo, que un folletín que emplea ese mismo recurso. Es muy interesante esto que decís y ya vamos a ir, pero antes quiero que me hables un poco más de este libro que comienza con la muerte de un autor, ¿no? de historietas y lo que es un poco el entierro con muchos participantes, algunos de los cuales son bastante extraños, que podrían tener que ver, vamos a decirlo así, con algunos de sus personajes, digamos, y ahí el cruce también entre realidad y ficción, historieta, realidad en este caso. Sí, un poco esa fue, o sea, la génesis de la historia era esa, ¿no? Plantear una historia en la cual un autor muy famoso, obviamente ficticio, de historietas argentino, o sea, con mucho de Oesterheld, con algo de Hugo Pratt, que resultaba asesinado y en cuyo entierro aparecían 4 personajes a quien todo el mundo tomaba como, bueno, son fans que se han disfrazado como personajes como algunos de los personajes de sus historietas, pero resultan ser los personajes verdaderos, ¿no? Hay una especie de caballero medieval, hay un pirata de la época de la Segunda Guerra del Opio, hay un vampiro, pero no a la transilvana, sino más bien al estilo maya, y hay una suerte de David Crockett, explorador del futuro, así de origen más bien en cherokee. O sea, en este sentido son bastante poco... Son como arquetipos de la aventura, pero todos tienen como esta especie de giro de que no son los típicos que estamos acostumbrados a ver, ¿no? No son rubios y de ojos celestes, digamos, claro. Y ni siquiera son todos heterosexuales, digo, y entonces resulta que estos
personajes, que son los personajes que aparecen en el entierro, en el cementerio de San Fernando, en el entierro de este autor, preguntándose qué demonios hacen acá. Cada uno tiene una explicación. El caballero medieval piensa que se trata de un hechizo que un mago le ha metido, el pirata piensa que es un adicto al opio, piensa que está en el medio de un sueño del opio, pero en realidad están aquí. Entonces esta especie de irrupción de la ficción más desaforada en la realidad más terrible, porque digamos en la Argentina en la que ocurre esto es una Argentina como de un futuro como próximo, bastante inmediato, claro, como bastante 2019 próximo. Es la fecha. Sí, en la novela, lo hemos puesto en la contratapa, en la novela no dice ningún año, ¿no? El claro. 2019 tiene esta especie de cosa mítica para mí desde que era el año donde transcurría Blade Runner, ¿te acordás? Claro, la película de Ridley Scott. Esa Los Ángeles, en la cual nada, ya había naves con las que podías volar y que te das cuenta que ahora está a 2 pasos y que muchas cosas no se parecen nada y que en otras se parece terriblemente, ¿no? Sí, esta idea del futuro ya llegó, ¿no? Que está dando vueltas esta idea varios años ya. Tan redondita, sí. tan solari, de que el futuro ya llegó y que como metiéndolo con otra canción, desde el futuro también es bastante criminal, ¿no? O sea, pensando claro. En este caso con una letra de Leonard Cohen que dice The future is murder, ¿no? Sí. Que está citado, de hecho, en el libro, ¿no? Aparece Leonard Cohen. Volviendo un poco antes lo que decía de libros que no se acostumbran a hacer en la literatura actual, o por lo menos en la literatura argentina, también es una constante, parece ser, de tu obra, ¿no? Si uno piensa en La batalla del calentamiento, en Kamchatka, que son libros poco usuales, por así decirlo, digamos, que tienen cierta innovación. ¿Esto es algo deliberado? ¿Es algo que sale en el proceso? Me parece que hay un gesto, ¿no? Pero yo creo que más que deliberado es inevitable. O sea, como te decía, yo siempre quise ser escritor. O sea, desde muy pequeñito tengo esta cosa metida de que yo quería ser escritor. ¿Cuánto es muy pequeñito? Muy pequeñito, digo, no sé, 5 años. Calculo una cosa así. Digo, no tengo una fecha exacta, pero digamos, yo leía y me leían, por suerte, desde muy temprano. Era muy fan de los libros y de las historietas y de la televisión y del cine. Pero bueno, el hecho era narrar a partir de la escritura. Y claro, cuando yo decía yo quiero ser escritor toda mi vida, yo pensaba en los escritores que a mí me gustaban. Y los escritores que a mí me gustaban eran los que lee un niño en esa edad. O sea, las novelas de aventuras clásicas, desde Jack London, Salgari, pasando por Salgari, Verne, Dumas, todo ese tipo de cosas. Conrad. Entonces siempre quedó un poco ahí. Mi formación, en todo caso, como lector, te diría, y mi deseo, en un terreno, ya te diría casi pasional, por no decir sexual, siempre tuvo que ver con una literatura que estaba cerca de los géneros y en las cuales pasaban muchas cosas, ¿no? Pero por supuesto me tocó el fin de la infancia con el comienzo de la dictadura, e inevitablemente los libros que fui escribiendo, los primeros libros fueron un intento de encontrar respuestas a las enormes preguntas que habían abierto una experiencia tan trágica como esta, ¿no? Pero por eso yo siempre había imaginado que era más fácil que trabajase por el lado de la ciencia ficción y por esto. Ese es todo un punto, ¿no? El tema de los géneros utilizados para hablar un poco de manera muy indirecta de la dictadura, ¿no? Inclusive el terror también como género. Que es bastante poco frecuentado. La novela, ahora estoy escribiendo una novela que es una novela de terror puro, es una especie de Stephen King a la criolla. Pero bueno, El espía del tiempo, mi segunda novela, era una especie de thriller o de policial muy nórdico, si querés, pero el trasfondo obviamente era la dictadura. La batalla del calentamiento, el trasfondo era en todo caso las consecuencias de la dictadura. Cruzado con un ambiente que tenía un poco que ver con los cuentos de hadas, ¿no? Con lo fantástico desde ese lado. Pero esta es así como muy claramente la primera vez en la cual vuelvo a conectarme con el sueño infantil de decir, bueno, ser escritor para mí era esto, ¿no? Y moverme con libertad y decir, bueno, ok, estoy escribiendo algo y estoy manejando elementos de terror y de ciencia ficción y de fantasía y del relato épico medieval y qué sé yo, y mezclándolo con la realidad argentina de una forma que quizás por la experiencia de los libros anteriores me salió de una forma natural, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿en qué tipo de lector pensás para este libro, ¿no? Para El Rey de los Espinos? ¿Un lector adolescente, un lector adulto, un lector inclusive puede ser niño, ¿no? También. Yo creo que también, pero
o sea, pienso que es el tipo de lector que lee la clase de cosas que a mí me gustan. Es decir, si vos lees Juego de Tronos, Sí. o lees las novelas de Stieg Larsson, o lees, bueno, clásicos a este respecto, es decir, es ese lector. El tema es que acá no se hace en general, y que en general consumimos lo que nos viene desde afuera. Pero, digamos, en pocos países se lee y se ven más series como Juego de Tronos o novelas como Juego de Tronos, bueno, o el éxito que ha tenido El Señor de los Anillos en su momento, o series como Breaking Bad, etc. Esto nosotros lo consumimos locamente, Sí. pero solo como público y solo como lector, solo como consumidores, porque básicamente aquí no se hace. Ha habido pequeños destellos, está la saga de los confines de Liliana Bodoc, etcétera, etcétera, pero más bien son las excepciones que confirman la regla. Y en series, salvando las diferencias, yo pienso siempre en Ocupas, ¿no? Como una gran serie que inclusive puede parecer una locura, pero en Breaking Bad hay algunos elementos que uno podría pensar. Pasa que es como decís vos, uno consume necesariamente lo de afuera y es imposible pensar en algo recíproco que tal vez exista. O con el tema de la globalización uno nunca sabe, ¿no? Si no incorporan cosas de acá también, por otro lado. No, eso puede pasar, pero más allá de eso, más allá de que lo incorporen ellos, la lógica sería que existiera desde aquí también. Sí, claro. Y también esta carencia se ve, o sea, no solo en la narrativa literaria, también lo ves en el terreno de la televisión. Está lleno de series que se hacen en Brasil, en Colombia, en México, hasta en Chile, series que ves en los grandes canales, básicamente de ficción, las HBO, las Netflix, las Fox, ves los nombres que quieras mencionar, producidas en Latinoamérica, y no hay una sola argentina. ¿Y en cuanto al cine? Y en cuanto al cine, en general tampoco se trabaja mucho eso. Pero entonces ahora, claro, ahora podés decir, mirá Cifrón, claro. Okay, con Relatos Salvajes, o con las películas anteriores de Damián, e incluso con los simuladores. O sea, él muy claramente tiene esta cabeza que él trabaja desde los géneros, y encuentra una forma muy natural de mixturar la experiencia y las obsesiones argentinas con los géneros que en general solo visitamos como público o como lectores. Pero insisto, así como lo decía de Liliana Bodoc en la literatura, creo que Damián es más bien la excepción que confirma la regla. Sí, totalmente. Pensaba un poco en esta idea de que se muere el autor de las historietas, como en términos de aquella muerte del autor que hablaba Barthes, ¿no? En un sentido totalmente diferente acá, teniendo en cuenta lo que puede ser parte de lo que decías acerca de que hoy el escritor por ahí argentino en algún punto no tiene tanta libertad para escribir, o hay muchos condicionamientos que tienen que ver por ahí con la industria, con el mercado, con las temáticas. Es interesante pensarlo también en esos términos y en términos de libertad, ejercer la libertad a la hora de escribir y cuánto quieren escribir de lo que escriben los escritores, ¿no? Me parece que es toda una sí, temática. ¿no? O sea, la diferencia entre el deseo, lo que siempre decimos que es el deseo, y la práctica, ¿no? Y claro, para mí, claro. Bueno, acá sí estaría. En todo caso, podría admitir que he vivido en la cornisa de este respecto durante largos años, pero ahora este libro me permite decir que muy claramente estoy trabajando sobre lo que siempre fue el deseo ficcional de mi parte, ¿no? La clase de universo que para mí, que yo siempre supuse que era la más natural. Pero aparte, digo, también estaba este otro aspecto, digo, más allá de esto que decís, o sea, que es absolutamente válido, también estaba esta cosa de pensar el tema del héroe, ¿no? Digamos, cuando uno piensa en héroe, en general siempre piensa en términos absolutamente tradicionales, por no decir convencionales. ¿Qué es un héroe? Y en general siempre esto remite o a la excepción absoluta que tiene que ver con los superhéroes, o a géneros que nos remiten al pasado, ¿no? En los cuales, o sea, las formas del heroísmo digamos, están más instaladas. Digo, pero creo que todos tenemos claro que no es que el mal no haya dejado de existir en este mundo, el mal está vivito y coleando. Entonces, en este sentido, no es que no necesitemos más héroes, pero digamos el corte tradicional del héroe, como lo que significan estos cuatro personajes, es decir, el caballero medieval, el pirata, el vampiro, que en el fondo obviamente es una buena persona, ¿qué podrían hacer en este mundo? Claro. Entonces esa era un poco la pregunta, ¿no? Es decir, bueno, cuestionar el tema del heroísmo, y a través del heroísmo el tema del mal, ¿no? Es decir, los rostros del mal no se parecen demasiado a los rostros que sí aparecen en los relatos, o sea, los grandes villanos, lo que en ese Joker, sentido hay como una Batman. búsqueda muy importante. Pero intento decir, bueno,
el mal existe, necesitamos héroes, pero entonces la pregunta es cómo deberían ser nuestros héroes, ¿no? Y en realidad los verdaderos héroes de la novela no son estos 4 que salen de la ficción propiamente dicha y vienen a nuestro mundo, sino son 2 pibitos, 2 adolescentes víctimas de la crisis económica, uno al punto de que trabaja de enterrador cubriendo a su padre, y que se improvisan como héroes, y que precisamente son gente que sale del estrato así como más marginado de la sociedad, como muy claramente esta figura del pibe moreno, a quien se suele identificar como el pibe, como el peligro potencial, o el pibe chorro, solo por portación de aspecto. Bueno, de hecho un poco lo decís de uno de los personajes, sí, ¿no? Que por momentos parecía un pibe chorro. Claro, o sea, si ves un chico de determinada edad, más o menos con un porte físico, con un color de tez, vestido con X zapatillas, la gente tiende a cruzar de vereda, lo cual es terrible, digamos, en muchos aspectos. Pero bueno, los héroes verdaderos, en todo caso, que la novela propone, no son los que vienen cortados de la tradición de la aventura con la mayúscula, sino más bien son los que tienen que improvisarse como tales desde aquí en la Argentina. Ahora, Marcelo, vos marcás de alguna manera como una distinción entre este libro y tus libros anteriores, ¿no? En algún punto. Ahora, también hay líneas de continuidad. Una, por ejemplo, tiene que ver con el mundo de la infancia, que está muy marcado en tu obra. No en todos los libros, es verdad, pero en la mayoría. Digo, Kamchatka claramente, la batalla del calentamiento también. ¿Qué es lo que te fascina de ese mundo? Y es muy interesante, de alguna manera, los intersticios en los cuales te moves, ¿no? Es una infancia con algo de adultez y también hay cierta adultez con mucho de lúdico, de infancia. Está como en el medio en algún punto. Sí, digo, en general, esto no es algo... Vos utilizabas el término deliberado, no es algo que yo busque, decir, a ver, o sea, ¿dónde tengo un personaje infantil o adolescente? Digo, es algo que me sale. La única explicación que yo he conseguido darme es que verdaderamente me parecen personajes muy atractivos, sobre todo por su capacidad de reinventarse y por su capacidad de resistir, ¿no? Yo tengo la sensación de que los adultos nos quebramos con... Más fácil. No solo más fácil, sino que cuando nos quebramos, o sea, nos quebramos definitivamente, ¿no? Y los parches son solo eso, son solo parches, y que los niños pueden atravesar circunstancias verdaderamente trágicas, y que no pierden necesariamente capacidad de juego, ¿no? No quiere decir que la tragedia no los afecte, no los marque, pero hay, digamos, una energía, la energía pura de la vida, que se crea a sí misma inmortal en ese momento, en el momento de la infancia, en el momento de la adolescencia. Me parece que me dan esta posibilidad de personajes que sí pueden aspirar al heroísmo, digo, porque si fuesen ya adultos y pasasen por alguna de las cosas que mis ficciones los hacen pasar, probablemente se rompiesen sin vuelta, ¿no? Sin sabés que acá vinieron muchos escritores hablando un poco de la relación entre literatura y cine, en general bastante decepcionados, ¿no? Con las películas que se hicieron de sus libros. Vos estás en un caso muy particular porque sos guionista además de escritor. ¿Cómo es tu entendimiento acerca de esa transposición que hay entre libros y cine, que tantas veces se dice que es decepcionante, otras veces no, dio frutos muy buenos? Un ejemplo es La insoportable levedad del ser, que me parece a mí una gran película. Digo, por mencionar una, maravillosa novela. Sí, por supuesto. Es muy particular tu caso, estuviste en películas muy importantes, no sé, recién hablamos de Kamchatka, La viuda de los jueves. Y he adaptado muchas, digo, porque Plata Quemada es una adaptación de la novela de Piglia, Las viudas de los jueves, una adaptación de la novela de Claudia Piñeiro, Rosario Tijeras, una adaptación de la novela de Jorge Franco. Así que me he visto forzado a estar del otro lado del mostrador, o sea, del lado que los escritores suelen detestar. Digo, para mí siempre es un desafío de traducción, ¿no? Sí, es un tema de traducción finalmente. Es esencialmente un tema de traducción. O sea, básicamente lo que uno hace es, primero no estás trabajando en términos de calidad literaria. O sea, cuando lees un libro en términos de sus posibilidades de adaptación, lo que estás pensando básicamente es si hay o no una película que valga la pena ahí atrás. Y esto, o sea, bueno, ahí está siempre el caso de Hitchcock, e incluso de Orson Welles, que siempre decían esta cosa de, o sea, conviene, lo mejor de todo es adaptar novelas de muy baja calidad, o sea, que te permiten... Tiene un riesgo menor.
Y eso es lo que hizo Hitchcock más de una vez y lo que hizo Orson Welles también con, qué sé yo, creo que con A Touch of Evil, creo que es una adaptación de una novelita policial también. Pero porque obviamente cuando hay una cuestión de una calidad literaria, las demandas también empiezan a ser otras, ¿no? Pero a veces te plantean desafíos que tenés que resolver de una forma bastante revolucionaria, o esta cosa, bueno, del traicionar para traducir, ¿no? Inevitablemente. Una novela como Plata quemada. Una novela que tiene esta cosa de este trasfondo de, ok, hay un hecho delictivo, hay unos ladrones profesionales que hacen esto y esto falla más o menos y huyen a Uruguay y los persiguen. Cuando vos lo contás así es como la piel de un policial. Sí, sí. Pero la forma de la novela, la forma que Piglia elige contar eso, siempre es a partir de una interpósita persona. O sea, nunca estás en la acción, siempre estás mediatizado por un discurso, que de repente es el discurso de un informe psiquiátrico, de repente es el texto del diario que está hablando del caso, de repente es un testigo que está contando algo, pero nunca estás en la interioridad de los personajes, nunca estás viendo la acción, y entonces poner esto literalmente en una película, Sí. Imagínate que yo te veo una película que te estoy contando de un robo de esta cuestión y nunca lo ves. Claro. Hubiese sido fascinante, es algo que me encantaría hacer en algún momento, pero bueno, hubiese sido una complicación, por lo pronto el productor me hubiese asesinado, pero pero también se hubiese convertido en una película prácticamente experimental. Bueno, esperemos que esta tenga su versión también. Marcelo, muchísimas gracias por haber estado en Hipertexto 23. No, a vos por la invitación. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos reencontramos la semana que viene.